Nuestro buen Dios, Señor, sabemos como lo cantamos que tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, Señor, en medio de cualquier tipo de aflicción como la aprendimos en la meditación, Señor. Gracias te damos, Señor, porque recibimos consuelo, Señor, de tu palabra, Señor, para cualquier cosa, Señor, por la cual estemos enfrentándonos, Señor. Nos estimula, Señor, para llevarnos a ti, Señor, para que no llevemos nuestras cargas solos, Señor, sino que podamos ir delante de ti. Y ahora, Padre, pues queremos que tú nos bendigas por medio de tu palabra, Señor, por medio de la predicación, Señor. Padre, primeramente, sé tú conmigo, Señor. Ayúdame, Señor, en medio de mi debilidad, Señor. Ayúdame, Señor, en medio de mi torpeza, Señor. Padre, que no sea yo, Señor, sino que tú seas, Señor, obrando, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Padre, que tú seas glorificado, Señor. Es tu palabra, Señor, y es preciosa, Señor, y es fiel y es verdadera, Señor. Ayúdame a pegarme a ella, Señor. Ayúdame, Señor, para poder explicarla, Señor, a mis hermanos con claridad, Señor. Dame gracias, Señor, para poder hacer esto, Señor. Bendice, Señor, tu palabra, Señor, y también, Padre, bendice a aquel, Señor, que esté fuera de Cristo, Señor, para que pueda también venir a ti, para que pueda ver, Señor, de tus misericordias, Señor, para que pueda encontrar también ese refugio seguro, Señor, para que pueda encontrar el perdón y la gracia, Señor, que tanto necesita su alma. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Evangelio de Lucas, vamos a ponernos de pie para la lectura de la palabra del Señor. Lucas capítulo 1 y vamos a leer versículos del 39 al 45. Dice así: En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que, cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Recuerdan, hermanos, la última ocasión que me tocó compartir, que estuvimos hablando entonces de la visita, pero del ángel, cuando el ángel visita a María en una aldea de Galilea, a esta mujer pobre, no una princesa, sino una mujer pobre, y que en medio de esto le da una salutación? Y que finalmente entonces le está hablando el ángel a María y le cuenta todas las cosas que han de acontecer en ella, que va a concebir por medio del Espíritu Santo, que no es cualquier clase de nacimiento, que es un nacimiento, una concepción virginal, y que en medio de todo esto, primero
María está completamente asombrada con la salutación. Después, una vez que le está diciendo el mensaje, le busca preguntarle al ángel cómo es que se llevará a cabo todo esto, pues que ella, puesto que ella es virgen, y el ángel le empieza a responder de una manera que ella pueda entender un poquito de cómo se llevará a cabo todas estas cosas, pero finalmente María cree y se somete a la voluntad del Señor, diciendo: he aquí tu sierva, ¿sí? Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Lo que tú ya has dicho, cúmplelo en mí. Y entonces, una vez que pasa esto, el ángel se va. Y entonces aquí es donde nosotros nos encontramos, que a partir del capítulo, versículo 39, dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entonces, hermanos, para esta parte de en aquellos días, existe otras traducciones donde dicen en esos mismos días, o a los pocos días, o en aquel día, y lo que intenta transmitirse ahí es la inmediatez, la prontitud, que en cuanto el ángel se va de la presencia de María, María está completamente determinada para salir tan pronto como recibió la noticia, que no pasó más de, si acaso, un par de días en lo que María se prepara para poder ir a visitar a su parienta Elizabeth. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nos está diciendo básicamente es que la determinación de María, que tan pronto como recibió esta noticia de parte del ángel, ella se dispuso para ir a la región montañosa. ¿A qué ciudad podría haber ido María? Según los comentaristas, hermanos, María podría haber ido a la ciudad de Hebrón, porque es una de las ciudades dadas a los levitas, que formaba parte de la región de Judá, hermanos, pero particularmente esa era una ciudad de refugio y por lo tanto una ciudad dada para los levitas. Y entonces recordemos que Elizabeth y Zacarías eran de la tribu de Leví, ¿sí? Y eran sacerdotes. Entonces, por eso es que muchos comentaristas dicen que a la ciudad en la que fue a la ciudad de Hebrón, porque inclusive Hebrón también está en la parte de la región montañosa. Ok, hermanos, hay algunos otros que dicen que no, que puede ser más probable que estuvieran en una ciudad de Jerusalén para que Zacarías pudiera llegar más pronto, pero no hay manera, sinceramente, lo que yo veo es que la ciudad que más se acopla de acuerdo a, a la región montañosa, y aparte que ellos eran levitas, por lo tanto ellos deberían de haber ido, lo más seguro es que ellos deberían de haber ido a la ciudad de Hebrón, ¿ok? De hecho, en Josué 21:11, hermanos, dice que es cuando están repartiendo las ciudades, por ejemplo, incluyendo las ciudades de refugio. Y aquí está hablando que les dieron Kiriat Arba del padre de Anac, la cual es Hebrón en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos, ¿sí? Entonces también luego se refieren a esta ciudad de Hebrón, perdón, como la región montañosa o en el monte de Judá, ¿ok? Entonces ya vimos que muestra María el compromiso en la decisión de emprender este viaje. Este viaje entonces va a ser desde Galilea, que era más allá de Samaria, en Nazaret, bajar hasta esta ciudad de Hebrón. Y eso implicaba alrededor de 150 kilómetros. Y seguramente fue a pie. Y eso implica que
Aproximadamente este viaje duró unos 7 días, al menos unos 7 días. ¿Sí? Pudo haberse ido María en caravana, pero finalmente tuvo que descender todo ese, todos esos kilómetros para ir a visitar a su parienta Elizabeth. Y María entonces confirmaría también todas las verdades señaladas por el ángel. Recuerdan que cómo estaba confirmando el ángel, ayudándole a fortalecer la fe a María, diciéndole que su parienta Elizabeth, la que era estéril, que había quedado embarazada, porque para Dios nada era imposible. Y entonces seguramente María lo primero que hace es pensar en su prima Elizabeth y decir, voy a ir a verla, voy a ir a confirmar todas esas verdades para que finalmente yo también sea afianzada en mi fe, para que pueda ser fortalecida, para que pueda alabar y adorar al Señor, a esta mujer que era estéril, pero que ahora está a punto de dar a luz. Y no solamente para esto, ciertamente también le daría la noticia a Elizabeth, porque Elizabeth no sabía lo que había acontecido. La única que en este momento sabía todas estas cosas era María. Y entonces, si Elizabeth ya estaba llena de gozo, como lo vimos en los primeros versículos, en las cuales ya estaba adorando al Señor por causa de sus misericordias y sus favores, al tener un hijo, ahora al escuchar la noticia de parte de María, que ya está embarazada y también, pero no de cualquier persona, sino del Mesías, que es la consolación de Israel, ahora juntas se llenarían de gozo, serían animadas y adorarían al Señor por todas estas bondades. Así que entonces María dejó a un lado todos sus asuntos cotidianos, hermanos, y estuvo preparándose y alistándose para ir a visitar a su prima Elizabeth. Ella puso entonces en orden todas sus prioridades, y las prioridades que ella vio como primarias era edificarse a sí misma y fortalecer su fe, adorar al Señor juntamente con su prima Elizabeth. ¿Sí? María entonces dejó a un lado todos estos asuntos cotidianos para atender a asuntos de mucho más grande valor, mucho más importantes. Y aquí hay algo que nosotros también podemos aprender, hermanos. ¿Qué, hermano, hermana, qué tan importante para ti son los asuntos que convienen a tu alma? ¿O cuál es el orden de tus prioridades? ¿Prefieres los asuntos cotidianos, los asuntos triviales o prefieres los asuntos que convienen al reino de los cielos y a tu propia alma? No es cualquier cosa lo que está haciendo aquí María, hermanos. María podía tener cualquier excusa o justificación. Son 150 kilómetros, son 7 días, ¿qué voy a llevar? No tengo a lo mejor todo lo necesario. María también no era una mujer pudiente como lo vimos en ocasiones pasadas. Y sin embargo, María dispuso su corazón con toda determinación para hacer todo aquello que convenía a su alma. Y de la misma manera, el Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que María buscó piadosamente todas aquellas cosas que iban a fortalecer su fe, aquellas que llevarían a encender su corazón, a alabar a Dios por causa de todas esas bondades recibidas. Así también, hermanos, nuestra responsabilidad es buscar tener esa determinación para realizar todo aquello que sea de bendición para nuestras almas, lo que es la comunión con Dios, la oración, el estudio diligente de las Escrituras, la meditación de su palabra, las pláticas sazonadas con sal, la mutua edificación.
Si lo ven que no lo está haciendo también, no busca hacerlo María sola, sino busca estar con su, no solamente con su pariente, hermanos, con su hermana en el Señor, para que juntas alaben a Dios. Y por eso las Escrituras dice, sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal. Y también la carta a los Romanos dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pero nuestras palabras no pueden ser sazonadas con sal, con la palabra de verdad, si nosotros mismos no estamos pasando un tiempo de calidad con el Señor, un tiempo de comunión con Dios. Si no estudiamos diligentemente las Escrituras, no podemos encontrar ninguna aplicación a nuestras vidas y tampoco vamos a poder dar testimonio de las experiencias, no vamos a poder tratar de discernir las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas y por lo tanto no vamos a poder dar testimonio a nuestros hermanos de las bendiciones o de cada una de las cosas que está haciendo el Señor en nosotros. No solamente los momentos dichosos como aquí, que son sumamente dichosos, sino también en medio de las pruebas, todas las cosas que tú y yo hemos aprendido y cómo nos hemos afianzado en el Señor, como lo vimos en la meditación, cómo hemos encontrado ese refugio seguro para nuestras almas, para que nuestro hermano pueda alabar al Señor por cada una de las bendiciones que Él ha hecho en nosotros. Sí, hermanos, mucho menos vamos a poder encontrar un consejo para nuestros hermanos, porque estamos prefiriendo entonces las cosas cotidianas, las cosas que no nutren nuestra propia alma. Y no podemos dar aquello de lo que no estamos llenos, hermanos. Pero esta porción no solamente nos llama a priorizar sobre los asuntos del reino, sino también a priorizar en las personas con las que nosotros invertimos nuestro tiempo. A María no le importó invertir 7 días para encontrarse con su hermana Elizabeth para buscar la mutua edificación. Y hermano, hermana, ¿cuánto tiempo estás pasando con tus hermanos? Nosotros tenemos muchísimas más facilidades. Nosotros podemos estar mensajeando, nosotros podemos estar haciendo llamadas telefónicas, nosotros podemos ir en taxi o cualquier otra cosa. Tenemos muchísimas más facilidades para poder estar con nuestros hermanos y buscar la mutua edificación. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasas con tus hermanos? ¿O por qué no lo estás haciendo? ¿Cuáles son tus prioridades, mi hermano? Y si pasas tiempo con ellos, ¿estás buscando la mutua edificación? ¿O solamente te dedicas a hablar de cosas triviales? No solamente es de pasar tiempo juntos, sino pasar de tiempo juntos para poder edificarnos mutuamente, para que juntos podamos alabar al Señor, para poder ser edificados en la fe. María mostró un genuino y vivo deseo de estar con Elizabeth, no solamente porque eran parientes cercanos, como ya lo dijimos anteriormente, sino porque pertenecían a la misma familia, hermanos, la familia de Dios. Ellas estaban unidas por un vínculo mucho más fuerte, por la sangre del Cordero. Hermano, hermana, ¿estás deseando con esa misma intensidad estar con tus hermanos en la fe? Porque cuando el Señor nos salva, cuando el Señor nos redime, hermanos, no solamente amamos a Dios, sino que amamos a todos aquellos que Él salvó. El apóstol Juan dice, ¿cómo decimos que amamos a Dios al que no vemos si no estamos amando o mostrando amor por aquellos que sí vemos? No podemos decir, por lo tanto, que realmente estamos amando a Dios porque no estamos amando al cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
La Biblia nos dice que estamos unidos por la misma fe, pero no nos dice que estamos unidos por la misma frialdad, sino por el mismo amor. Y si estoy siendo indiferente con mi hermano, entonces estoy mostrando un desprecio y un aborrecimiento por mi hermano, por aquel que delante de Cristo es de sumo valor, por aquel que es su más preciado tesoro, por aquel que estuvo dispuesto a pagar su redención con su propia sangre. La iglesia entonces debe de ser conocida por el amor los unos a los otros, hermanos. El mismo Señor Jesús nos lo dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Y una gran muestra de amor es ser cercanos, es tener comunión, es buscar la mutua edificación, es exhortarnos, es consolarnos, es aconsejarnos, es perdonarnos, de tal manera que si llega un incrédulo a esta iglesia y mira la manera en la que nosotros nos amamos, pueda decir: ¿qué clase de amor es esta? Yo nunca había conocido esta clase de amor. Y que no solamente se pregunte eso, sino que diga: yo anhelo esa clase de amor. Yo quiero formar parte de esta familia. Eso es lo que debería de decir cuando entra un incrédulo a esta iglesia: yo necesito ese amor. Y de esta manera llega a conocer el inmesurable y perfecto amor de Dios en Cristo Jesús. Porque, hermanos, el amor de Dios es más que suficiente. No solamente nos deja a nosotros plenos cuando lo experimentamos, el amor de Dios, sino que es un amor desbordante, que no solamente nos llena a nosotros, que no solamente nos afecta a nosotros. Dice que el amor de Dios lo llena todo, todo, hermanos. Por eso es que nosotros podemos llegar a conocer. Él creó todas las cosas con la palabra de su poder para que podamos conocerle a Él y podamos ser plenos en Él y satisfechos en Él. Pero no solamente nosotros, sino que ese amor nos inunde de tal manera que podamos mostrar ese amor para con nuestros hermanos. Para que entonces al momento de desbordarse pueda afectar a todos aquellos que son cercanos a nosotros. Porque el perfecto amor no es egoísta, no busca lo suyo, es un amor que va más allá de nosotros mismos. Así que, mis amados hermanos, hagamos a un lado el individualismo. Estamos sumamente afectados por esta sociedad. Tanto nos ha afectado y debemos aprender a vivir en comunidad. Debemos de aprender a vivir amándonos verdaderamente como Cristo nos amó. Debemos entonces también trabajar activamente por la búsqueda y el perfeccionamiento de este amor los unos para con los otros. Porque más adelante lo vamos a ver, hermanos. Pero esto básicamente es una muestra de amor, no solamente de María a Elizabeth, sino de Elizabeth a María. Es un cántico el que va a decir también, el que va a exclamar Elizabeth. Pero también no solamente hay una alabanza y una adoración a Dios, sino hay un genuino amor entre estas hermanas en Cristo. Y bien, después continúa el versículo 40. Después de este viaje de María, dice el versículo: y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth
fue llena del Espíritu Santo. Y entonces lo primero que alcanzamos a ver es que parece que esto es el cumplimiento de la promesa hecha por el ángel en Lucas 1:15, cuando dice que este pequeñito Juan sería lleno del Espíritu Santo incluso en el vientre de su madre. Y que Elizabeth es llena del Espíritu Santo al escuchar la salutación de María, y la criatura percibe esa influencia divina. Y que ese movimiento no es como cualquier clase de movimiento, porque una mujer puede estar, y si mal no recuerdo dice 6 meses de gestación. Una mujer está acostumbrada a sentir los movimientos de su bebé en su vientre. Pero aquí lo que está interpretando Elizabeth es que se mueve de una manera diferente, y al mismo tiempo entonces está diciendo que está saltando de gozo, no que simplemente se está acomodando, sino que está saltando de gozo al escuchar entonces la voz de María. Entonces lo que alcanzamos a ver es que tanto Elizabeth como el bebé son llenos del Espíritu de Dios, y por lo tanto pueden llenarse ambos de gozo. Además, este saludo parece darse antes de que Elizabeth viera a María. Sí, como si María estuviera, como si Elizabeth estuviera haciendo otras cosas y en eso estuviera un poquito lejana María llegando, y que en eso escucha su voz pero no la ve, y que en cuanto escucha la voz entonces es llena del Espíritu Santo para entonces exclamar, ¿no? Y entonces llenarse de gozo Elizabeth por la visita de María, porque finalmente el Espíritu Santo lo que está haciendo ahí no solamente es llenarla de una manera general como nosotros normalmente estamos llenos del Espíritu como creyentes, sino de una manera particular, hermanos. Así como este Eliseo, cuando por el Espíritu él profetizaba para decir dónde se encontraba un rey, si mal no recuerdo, el rey de Asiria, para decirle, no vayas aquí porque aquí está tu enemigo. Y que finalmente uno de los enemigos de los siervos del rey, le dice, es que Eliseo puede estar escuchando y él sabe cada una de las cosas que tú hablas en tu alcoba. Esa es la clase de llenura que recibió Elizabeth, que al momento que es llena del Espíritu Santo, ella puede conocer entonces que María fue visitada por el ángel. Ella puede conocer también que todas las cosas que le dijo el ángel, las promesas, el asombro de María, el cómo ella está preguntándole al ángel cómo se llevará a cabo todo esto, y finalmente cómo finalmente se sujeta María a la voluntad del Señor. O sea, no es que María le haya dicho en el saludo todas estas cosas, sino que por medio de una revelación particular de Dios por el Espíritu Santo, Elizabeth conoce todo esto, y por eso se llena de tanto gozo y de tanta alegría. Por eso también al final de este cántico le puede decir, bienaventurada la que creyó, porque ella supo todas estas cosas. Y es por eso que entonces ahora vemos que rompe en júbilo, que rompe en alegría, que rompe en gozo Elizabeth al entender todas estas cosas. Rompe en un cántico de alabanza y de adoración al Señor, y particularmente también un profundo amor por su hermana en el Señor, por su hermana María. Ella habló en alta voz de tal manera que todos escucharon en su casa. Habló con gran vehemencia, habló con gran fuerza, impulsada por el Espíritu
Santo que estaba impulsando los afectos del corazón de Elizabeth. Es así como cuando en 1 Samuel 11:6, al oír Saúl las palabras, dice, el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y se encendió en ira en gran manera contra sus enemigos. Pero aquí no se enciende en ira, sino se enciende llena de gozo, porque el Espíritu Santo está impulsándola a alabar al Señor al saber todas estas cosas. El Espíritu Santo enciende los afectos y la llena de sumo gozo para gritar llena de júbilo en alabanza a Dios por esta consolación, por la salvación que ha venido al pueblo de Israel. Sí, pero no solamente es un grito, ciertamente es una exclamación con gran júbilo, pero al mismo tiempo es un cántico de alabanza por esta salvación. Es un cántico como los que han habido a lo largo de la historia de la redención de Israel. Por ejemplo, cuando Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, se nos dice que hubo un cántico donde dice, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar el caballo y el jinete. O cuando también el Señor le dio la victoria a Israel sobre Sísara y los cananeos, que dice, por haberse puesto frente a los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente, load a Jehová. Y hablando particularmente de Jael, dice, bendita entre todas las mujeres, Jael, mujer de Eber, Seneo, sobre las mujeres, bendita sea en las tiendas. Y de la misma manera también el cántico de Ana, cuando el Señor le concede tener al hijo por el cual le pedía y que por eso le llama Samuel, dice, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová y mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Así que esto nos lleva a que cada vez que hay esa grande salvación de parte de Dios, de la misma manera entonces el pueblo responde con cánticos, con alabanza, con adoración. ¿Se acuerdan también cuando llegan en los tiempos de David y estaban también cantando, cuando Saúl se llena de envidia? Cuando dice que Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Entonces vemos cuando el Señor está salvando a su pueblo, cuando el Señor está consolando, libertando a su pueblo, el pueblo siempre responde con cántico de alabanza y de adoración al Señor. Y es lo mismo que en este momento estamos viendo aquí. Y este entonces es el primero de los 5 cánticos que tenemos en el Evangelio de Lucas. Todos finalmente como objeto la adoración a Dios, pero estas composiciones no solamente vienen de maravillas del Señor, de adoración al Señor, de asombro por parte de su pueblo, sino particularmente este cántico puede caracterizarse por esa muestra de amor de parte de Elizabeth para con su prima María. Eso es entonces lo que distingue este cántico. Y por eso entonces empieza aquí el cántico. Dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. La palabra bendita o bienaventurada describe a una persona que es más que feliz, sumamente feliz, dichosa, una persona que descansa en el favor del Señor y que el Señor se deleita en esa persona, donde el Señor tiene un amor de complacencia por ella. Pero no solamente dice bendita. De hecho, Elizabeth lo que está haciendo es un eco a las palabras que ya había dicho el ángel. ¿Se acuerdan cómo dice? Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita
tú entre las mujeres. Es un eco, finalmente ella está repitiendo lo mismo que había dicho el ángel. Y le está hablando entonces de una manera superlativa, en un sentido máximo. Tú eres la más dichosa entre todas las mujeres. No hay ni habrá en toda la tierra una mujer con tan grande favor del Señor. Nadie más grande que tú, María. Y Elizabeth está felicitándola y gozándose en ese favor que le concedió el Señor a María por tan grande honor otorgado. Eres muy favorecida, eres llena de honra porque bendito es el fruto de tu vientre. De ahí proviene entonces esa excelsa dignidad que ahora se le concede a María, porque habría de concebir por el Espíritu Santo al Mesías, al ungido del Señor, al Dios hecho carne. Y aún Elizabeth, siendo esposa de un sacerdote, siendo de mayor edad, a ella no le importa humillarse y reconocer a María. No le molestó que María, siendo más joven, que siendo inferior en todos los aspectos, se le concediera tal clase de honor, de concebir al Mesías en su virginidad, y que a Elizabeth se le concediera un honor mucho menor. Elizabeth se regocijó, se complació con humildad en esta grande noticia. Así como también su hijo más tarde se regocijaría con humildad en el Señor. Juan el Bautista también con humildad dijo: el que viene después de mí es mayor que yo, y yo no soy siquiera digno de atar la correa de sus calzados. Eso es lo que estaba haciendo Elizabeth. Ella se estaba humillando delante del Señor y reconociendo el gran honor que le había dado Dios a su prima María. Y entonces aquí vemos que Elizabeth está entendiendo que los favores de Dios son inmerecidos. Y de la misma manera, nosotros no podemos sino reconocer que todo lo que nosotros gozamos, de todos los dones, de todas las bondades y de todo el amor que Dios nos muestra cada día, es inmerecido, para que de esta manera no exista ningún tipo de cabida para el pecado de la envidia, cuando alguien sea más favorecido que nosotros. Hermanos, lo que está mostrando aquí Elizabeth es un amor sincero y un amor puro hacia su prima María. Y de la misma manera nosotros podemos aprender a estar regocijándonos de las bondades, no solamente de las bondades que el Señor ha hecho en nosotros, sino de las bondades que el Señor hace con nuestros hermanos. Y que aun cuando son mayores que los nuestros, porque los nuestros no son merecidos y los de nuestro hermano tampoco. Entonces debemos de aprender a regocijarnos de los favores y de los dones que Dios ha dado a su pueblo, a cada uno de nosotros, y que de esa manera no haya cabida para el pecado de la envidia. Y entonces también vemos que el hijo que había concebido María en su virginidad era bendito. Y esto significa que su hijo era el objeto particular de la complacencia de su Padre Celestial. Él era bendito en un sentido único, hermanos. Y que por eso las Escrituras nos dicen que cuando estaba el Señor Jesucristo siendo bautizado y que sale, se escucha una voz en el cielo de parte del Padre, diciéndole: tú eres mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia.
este es mi Hijo amado, en Él crean. O cuando también le dicen al Señor Jesús, el sumo sacerdote, responde, ¿no? Y reconoce, tú eres el Cristo, el Hijo del bendito, y que de esa manera, por eso, Él como Cristo, como Hijo de Dios, Él en un sentido único, Él es bendito, porque es el Hijo del bendito Dios viviente. En ese sentido, por eso dice que es bendito el fruto de tu vientre en este cántico. Y después en el versículo 43, Elizabeth, a manera de pregunta, dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Esto no significa que María no pudo haber visitado en otras ocasiones a Elizabeth. Ciertamente pudo haberlo hecho en innumerables ocasiones, pero aquí Elizabeth ya no está viendo a María como su parienta, sino que está reconociendo que ella es la madre del Hijo de Dios. La está reconociendo como algo más que su parienta. ¿Sí? Por eso está describiendo, está diciendo aquí Elizabeth, la madre de mi Señor. Y la llama la madre de mi Señor de la misma manera que David, lleno del Espíritu Santo, dice, dijo el Señor a mi Señor, o dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O como también dice el apóstol Pablo, que nadie puede llamar Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Lo que vemos entonces aquí no es un cumplido para María. Elizabeth está reconociendo que está recibiendo en su casa aquel que es el dueño, aquel que es el Señor de todas las cosas, y que por eso humildemente ella dice, ¿cómo es posible que yo pueda recibir aquí en mi casa al Señor y dueño de todas las cosas, al Dios vivo y verdadero encarnado? ¿Cómo se me concede a mí tal cosa, que yo siendo mortal, yo siendo polvo, pueda visitarme a mí el Señor Dios hecho carne? Este entonces es un favor para Elizabeth que ella no podría imaginar. La visita de María la considera como un grandísimo favor. Que está delante de ella entonces el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de la misma manera, cuando tú y yo nos humillamos delante del Santo Dios y podemos contemplar que Jesús es Señor y Dios por medio de su Santo Espíritu, al mismo tiempo nos hace ver un sentido de indignidad para con nosotros. ¿Quién soy yo para que me hayas amado a mí? ¿Quién soy yo para que me hayas elegido y que con tanto amor me hayas rescatado de mi vana manera de vivir? ¿Quién soy yo para que pueda recibir siquiera una gota de tu sangre preciosa y pueda recibir el perdón de todos mis pecados? Todos los que hemos sido reconciliados con Dios, hemos recibido esa visita inesperada, pero sumamente extraordinaria, por la cual podemos ver la grandeza de la majestad de Dios, pero al mismo tiempo nuestra bajeza. Ahora tenemos un concepto sumamente elevado entonces de Dios, de sus favores, de sus dones, de sus misericordias que tenemos en Cristo Jesús. De la misma manera, Juan el Bautista, hermanos, ¿qué es lo que hace cuando el Señor viene a él? La primera pregunta que sale, que brota de su corazón, dice, ¿tú vienes a mí? No, no, Señor, yo debería de ir a ti. ¿Por qué tú vienes a mí? Pero hermanos, esa es la manera en la que a nosotros
como cristianos, antes de ser aplastados por la grandeza de Dios, somos visitados de una manera inesperada. Porque nosotros no queríamos ir al Señor. Nosotros íbamos gustosamente en nuestro camino hacia el infierno, a nuestra condenación eterna. Pero a Él le plació venir a nosotros. Eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Hermanos, dice, la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. Así que no es porque nosotros hayamos querido ir hacia Él, sino más bien porque Él se hizo presente y porque Él nos libertó y porque Él nos reconcilió, porque Él quiso venir a ese mundo, es que tú y yo podemos estar unidos a Cristo ahora. Eso es lo que estaba experimentando esa Elizabeth. ¿Cómo es que puede venir el glorioso Dios y Señor encarnado a mí? Yo tendría que ir a Él. Juan el Bautista también. Tú vienes a mí, yo tendría que ir a ti. Pero ese grande amor, como dice las Escrituras, nos atrajo. Nos atrajo el Señor con lazos de amor para que pudiésemos contemplar la grandeza de Dios en la faz de Jesucristo. Y después de haberle dicho esto, Elizabeth a María, le dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Entonces ahora Elizabeth le está informando a María de todo lo que está aconteciendo, porque eso no lo conocía María. Le está diciendo lo que sucedió con su bebé en el momento de estar escuchando su voz. Ciertamente traes contigo noticias extraordinarias, María, porque traes una bendición sin igual, porque tan pronto que yo escuché tu saludo, no solo mi corazón saltó de alegría, sino que además el hijo de mis entrañas, que no tiene la capacidad de poder saber o entender, también saltó de gozo solamente al escucharte. Y esto podría ser de mucho ánimo para María, para seguir fortaleciendo su fe. María esperaba que todo sucediera de manera normal, hermanos. Ella esperaba, voy a ir con mi prima Elizabeth, voy a contarle de todas estas cosas que están aconteciendo, y voy a alegrarme juntamente con ella y vamos a adorar al Señor. Pero no pasó de ninguna manera como ella lo había planeado. Fueron mucho más que hizo el Señor, como dicen las Escrituras, más allá de lo que nosotros podamos imaginar, pedir o entender. Ella fue maravillada porque ella solamente bastó con el saludar a Elizabeth y que entonces Elizabeth fuera llena del Espíritu Santo y que pudiera exclamar, bendita tú entre las mujeres, bendito tú el fruto de tu vientre. Bendita tú que has creído. Y sabes, María, saltó de gozo el bebé de mis entrañas. Porque finalmente, con tan grande noticia, no solamente el hijo de sus entrañas saltaría de gozo, porque sería el principio de un gozo universal, como lo dicen los siguientes pasajes en el libro de Isaías. Multiplícate la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Y el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Así que María también terminaría maravillándose y quedando en asombro absoluto con esta visita para que fuera bendecida también ella y para que juntas alabaran al Señor. Y de esta manera entonces María también está siendo fortalecida en su fe. Y le dice Elizabeth a María,
Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y este fundamento de esta bendición no es en sí mismo o primaria o fundamentalmente la fe de María, sino más bien el fundamento sólido de la bienaventuranza radica en que Dios va a cumplir cada una de sus promesas. Y por esa razón María puede ser llamada bendita. Ahora bien, bendita es la que creyó también. Está en completa armonía con lo que dice Jesús a Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, y que María abrazó por medio de la fe las promesas dadas por Dios, porque por la fe ella sabía que todas estas promesas llegarían a su pleno cumplimiento, porque la fe es la certeza de todo aquello que nosotros no vemos, pero que sí ha sido prometido por el Señor. Y que entonces no vemos ahora cumplidas plenamente, pero las esperamos, porque tenemos la convicción de que un día llegarán a su pleno cumplimiento. Eso es la fe, y que por lo tanto también ella estaba siendo bendecida, porque al creer en las promesas de Dios, ella estaba siendo nutrida y bendecida y consolada, porque había puesto su confianza en el Dios vivo y verdadero, en el Dios que la ve, en el Dios que cumple sus palabras. Y Elizabeth también está elogiando la fe de María, porque fueron varias las reacciones, como vimos, de su prima. Primero, de asombro, de alarma. ¿Qué salutación es esta? Con la visita del ángel. Luego solicitó una explicación de cómo se llevarían a cabo todas estas cosas, pero finalmente hubo una completa rendición por parte de María a la voluntad de su Señor, diciendo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Aquí hay una característica también de todo creyente en Cristo Jesús, que no solamente cree, sino que obedece. Y es lo que está elogiando Elizabeth a su prima, y la está animando a continuar creyendo y obedeciendo al Señor. Porque ya habían algunas cosas anunciadas que ya se habían cumplido, como el caso de la concepción virginal. Y todas las demás promesas anunciadas también llegarían a su cumplimiento. Y hermanos, también es un consuelo de esta manera para María, porque el anuncio más difícil, la promesa más imposible dada a María era la concepción virginal. Y por medio de esta visita quedó plenamente confirmada que María ya había concebido por medio del Espíritu Santo. Así que Elizabeth también anima a María a seguir creyendo y confiando que el Señor seguirá cumpliendo cada una de sus promesas anunciadas. Si Él ya lo hizo lo que era imposible, así como lo hizo conmigo que yo era estéril, Él seguirá cumpliendo cada una de las cosas que ha dicho por medio del ángel, que será tu hijo. Él será el Salvador del mundo. Él nos consolará y Él nos dará reposo para nuestras almas. Y Elizabeth se goza con toda sinceridad en el regocijo de su prima, que es mucho más joven, y esta actitud se puede explicar por el profundo amor que tenía por su prima María. Porque como dijimos en un principio, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. Por esto es que este cántico tiene esa cualidad o esa característica, lleno de amor de Elizabeth por su pariente María, y María también llena de amor por su prima Elizabeth. Y finalmente, hermanos, vamos a ver
las aplicaciones rápidamente. 1, el Señor nos llama a poner en orden nuestras prioridades para que con toda determinación, con toda diligencia y prontitud, busquemos todo aquello que sea de bendición para nuestras almas y para la gloria de Dios. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Llenemos nuestras mentes con todo aquello que nos edifica y con todo aquello que glorifica al Señor. Aplicación número 2, también debemos de priorizar en las personas en las que invertimos nuestro tiempo y debemos tener en alta prioridad a la familia de Dios. Debemos de procurar la cercanía con nuestros hermanos, visitarnos, estimularnos, aconsejarnos, como dice también la carta a los Hebreos, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aplicación número 3, debemos de buscar amar desinteresadamente a nuestros hermanos, para que no solamente no envidiemos los favores que Dios les ha dado a ellos, sino también para que nos gocemos por cada una de las bendiciones que tienen nuestros hermanos, para que también podamos seguir animándoles a seguir, a confiar en el Señor y a obedecer al Señor y su palabra. Aplicación número 4, hermanos, vimos también en esta predicación la historia de una mujer estéril, una mujer anciana y una mujer virgen que por la gracia y el poder de Dios pudieron gozarse con sumo gozo en el Señor. Así también tú y yo, amados hermanos, que somos inútiles pecadores, podemos dar testimonio entre nosotros de cada una de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, para seguir asombrándonos de cada una de las bondades del Señor, para seguir siendo instruidos, para seguir siendo consolados, para que nuestra fe sea fortalecida. Hermanos, si lo hizo con ellas, también lo puede hacer con cada uno de nosotros, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras debilidades. Aprovechemos entonces el tiempo entre nosotros para hablar de las maravillas que el Señor ha hecho y sigue y seguirá haciendo en cada una de nuestras vidas. Y por último, quiera el Señor, tú que estás sin Cristo, que puedas recibir también la visita inesperada de parte de Dios. Para que, como vimos hoy, puedas hacerte estas preguntas también. ¿Quién soy yo para que me hayas amado a mí? ¿Quién soy yo para que me hayas elegido y que con tanto amor me hayas rescatado de mi vana manera de vivir? ¿Quién soy yo para que pueda recibir siquiera una gota de la sangre preciosa de Cristo y pueda recibir el perdón de todos mis pecados? Que este día, amado amigo que nos escuchas, puedas entender que hay en Cristo unas preciosas promesas de parte de Dios. Porque Cristo vino a salvar lo vil y despreciable. Cristo vino a salvar a todos aquellos que estábamos bajo maldición por causa de nuestros pecados. Aunque nosotros le hemos despreciado, aunque tú le has despreciado hasta este momento, Él, sin embargo, Él muestra sus favores y sus misericordias, no solamente porque te sigue concediendo la vida, no solamente porque te ha coronado de favores y de misericordias, como dice el Salmo 103. La más grande de las misericordias, amado amigo, es Cristo. Por eso vemos que estaba exaltando al Señor Elizabeth. Por eso en los próximos versículos vemos María exaltando al Señor. No hay nada más grande que nuestro Dios que se ha hecho hombre para morir, para sufrir el infierno que tú y yo merecemos,
para poder ser salvos de su ira, y no solamente para ser salvos, no solamente para ser perdonados, para que podamos disfrutar de Él por siempre. Para que, como lo vimos, que siempre que había liberación, salvación de parte del Señor, el pueblo lo alababa, el pueblo lo adoraba, para que tú también hoy que estás sin Cristo puedas creer y aferrarte, porque Cristo es el Salvador, es el único mediador entre Dios y los hombres. Y si Él te salva hoy, puedes cantar de gozo. Puede convertir tu tristeza en baile y puede llevarte de la muerte a la vida al saber que has sido perdonado en aquella cruz por la sangre de Cristo. Todos tus pecados, por medio de la fe en Él, todos tus pecados puedan ser perdonados. Amén. Pues vamos a terminar con una oración. Oh amado Señor, cuántas gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque tú sigues engrandeciendo, Señor, tu nombre y a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por ese precioso regalo de salvación. Gracias porque enviaste a tu Hijo, Padre. Y gracias porque te plació hacer todo conforme a la palabra del Padre, Cristo Jesús. Y gracias, Señor, porque Santo Espíritu, porque tú también abres nuestros corazones y nuestro entendimiento para que podamos ver quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador, que es suficiente para que podamos ser consolados y tengamos reposo para nuestras almas. Oh Señor, sigue engrandeciendo tu nombre, Señor, en esta tarde, Señor. Que lo que nosotros no podemos hacer, tú lo hagas, Señor. Que hagas resplandecer la gloria, tu gloria, Señor, y tu gran nombre, Señor, en medio de nosotros. Padre, que sigas dando vida a los muertos, Señor, que sigan cayendo delante de ti humillados, Señor, pero también llenos de cántico, de alabanza y de gozo, Señor, porque tú eres digno de suprema alabanza, Señor, porque tú eres digno de que todos te adoren. Oh, Señor, tráelos hacia ti, Señor. Tú los puedes atraer hacia ti mismo, Señor. Tú has venido, Señor, y complácete también en todos aquellos que están en esta tarde sin Cristo y sin esperanza y sin Dios, Señor, en este mundo, en esta hora, en este tiempo, en esta iglesia, Señor. Que tú abras su entendimiento y sus corazones, Señor, para que puedan vivir y que puedan deleitarse, Señor, y que puedan adorarte, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.